Hola a todos, muy buen día. Nuevamente les saluda el analista financiero Rodrigo Cervera, director de la Cámara de Inversionistas del Perú. Vamos a empezar el día de hoy con la tercera clase de nuestra Free Investors Training Weeks. Estas 2 semanas de capacitación gratuita para inversionistas como ustedes, inversionistas novatos. En este caso, vamos a enfocarnos en dos detalles en esta clase: lo que es el volumen y lo que son los patrones de vela. Como les estoy indicando, yo soy un trader que se enfoca más en el trading institucional, en el entendimiento de los movimientos que realizan las grandes instituciones bancarias, por lo cual vamos a revisar estos conceptos de una manera no tan clásica, sino cómo se aplican últimamente en los mercados financieros, cómo es que se pueden usar de una manera correcta. Empezamos con el volumen. Volumen es la cantidad de un activo concreto en el que se invierte durante un periodo de tiempo determinado. Es un indicador clave de la actividad de mercado y la liquidez, lo que implica que a menudo se presenta junto a la información del precio. Es decir, junto al precio es muy importante analizar también el volumen de las operaciones. Si un mercado se considera activo, el volumen será más alto, y si el mercado se considera inactivo, el volumen de operaciones será más bajo. ¿Ok? Como les estoy indicando, es fundamental que en una etapa inicial como traders principiantes le tomen bastante atención al análisis del volumen. Es sumamente importante. ¿Cuáles son las desventajas de usar el volumen? Algunos consideran el volumen como un indicador, yo lo veo como el indicador, por decirlo, más importante después del precio. La desventaja es que cada broker monitorizará su propio volumen y distribuirá esos datos a los inversores, por lo cual solo son estimados del volumen real. Así que, ¿qué es lo que haremos entonces para analizar un volumen correcto? Vamos a analizar índices. ¿Ok? Ese es un mercado en el cual podemos tener índices y saber lo que realmente está sucediendo en el mercado. Existen otros tipos de volúmenes como la cantidad de cambios del precio, etcétera, otros indicadores. Y si el precio de mercado cambia rápidamente, puede ser un indicador de un volumen de operativa elevado. Esa es otra manera en la cual ustedes pueden leer el volumen. Es decir, cuando las velas que ustedes observen son más largas, por ejemplo, tenemos el mercado con velas pequeñas, un mercado alcista, y de pronto empezamos a ver velas largas, esto puede ser un indicador de que el volumen de operaciones está cambiando, ¿no? Las velas más largas. Recomendaciones principales, como les decía, es usar el volumen solo en índices y futuros. Si desean, también pueden analizar divisas, pero yo les recomendaría que se enfoquen en el análisis de índices y futuros, como lo que es el US Dollar Index, el UK 100, que es el índice de Gran Bretaña, los Gold Futures, el índice del oro, el VIX, que es el índice de volatilidad del S&P 500, y el crudo, el petróleo. Ahí sí van a tener una visión más certera
de qué es lo que está sucediendo con el volumen de estos activos. ¿Cómo operar el volumen? Hay tres formas principales para poder operar con volumen, que son en tendencias, en soportes y resistencias y en patrones chartistas, justo lo que acabamos de ver en la clase anterior. Así que vamos a darle foco en ello. Primero vamos a revisar el volumen en tendencias. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Esta es una tendencia alcista, como podemos ver. En este caso es un ejemplo, solamente un ejemplo, para fines didácticos cogí este ejemplo con el euro dólar, que es un par de divisas. Podemos ver que cuando el precio acelera, como les indiqué hace un instante, forma velas largas. Esto se le llama también rally. Podemos ver que el volumen es alto, ¿correcto? En cambio, cuando el precio genera velas cortas, un dip, una contracción, como esta zona de aquí, vemos que el volumen también es inferior, es sumamente inferior. Nuevamente, vemos aquí un rally, velas más largas, que siguen avanzando en la tendencia, y vemos que el volumen vuelve a aumentar. Vemos aquí el rally o la contracción, y vemos que el volumen disminuye, y perdón, un dip, una contracción, vemos que el volumen aquí disminuye, en esta zona que está en este cuadrado amarillo de la parte inferior, y en el último rally de la tendencia vemos que el volumen vuelve a aumentar en comparación a como estaba aquí en el rectángulo amarillo, que era en la contracción. Incluso después del cambio de tendencia, si verificamos aquí, se genera una tendencia bajista. Tenemos este primer rally, o bueno, esta primera caída fuerte del precio, velas largas que indican un alto volumen, y aquí vemos la confirmación con un alto volumen. Tenemos aquí las velas cortas, que son una contracción. Perdón, ahora sí, las velas cortas, y vemos que el volumen disminuye. Nuevamente hay una caída fuerte con velas largas y vemos que el volumen vuelve a aumentar. Nuevamente el precio empieza a contraer en la tendencia, lo que se conoce como pullback, recuerden, está haciendo esto el precio. Y cada vez que regresa, el volumen aquí también disminuye. El volumen lo pueden usar ustedes entonces como una confirmación en las tendencias. En este caso, la plataforma que les estoy dando como ejemplo, ¿por qué? Se preguntarán, tomaste eurodólar, que es una divisa, para este ejemplo, si nos acabas de indicar que en las divisas no puedes tener una información tan certera del volumen. Pues, como les he mencionado, yo recomiendo bastante también la plataforma CTrader, en el caso de que deseen analizar volumen, porque fue una plataforma que fue creada para el trading institucional. Así que ahí pueden tener datos de volumen más certeros que los que les estaría dando MetaTrader o TradingView en cuestión de divisas. El volumen podría ser entonces para ustedes la confirmación para las entradas que van a realizar. Volumen en soportes y resistencias. Esto es importante. En el caso de soportes, vemos lo siguiente. Aquí tenemos dos ejemplos. En este ejemplo de aquí, bueno, aquí el precio tiene un hilo hasta lo que es el soporte, y vemos que el volumen es alto en esta zona de aquí. Cuando el precio rebota, vemos que el volumen es alto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el precio rebota generando una gran cantidad de pips. En este caso el ejemplo es en la plataforma TradingView con con el activo, con el índice UK 100.
de Gran Bretaña. Y aquí tenemos otro ejemplo. El precio llega al soporte, pero vemos que el volumen es bajo cuando llega al soporte. Sigue siendo bajo a comparación de este volumen de aquí. ¿Y qué es lo que vemos? Que el precio no genera una gran cantidad de pips. No es mucho. No hay mucha ganancia que puedas obtener ahí. Así que ten en cuenta ello. Cuando el precio llegue a una zona de soporte y rebote, como ves aquí, esta barra de volumen color rojo, esta barra de volumen color verde, ves que el precio cada vez que llega está rebotando con fuerza. Esto te da un fuerte indicador de que la resistencia va a ser muy bien respetada. En cambio, en este caso, miren esta barra color verde que es larga, pero el volumen es bajo, es muy bajo. Y esto obviamente no genera un gran rebote en el nivel de soporte cuando el precio del activo llega ahí. En el caso de las resistencias sucede lo mismo. Miren, tenemos esta llegada con fuerza y cuando el precio rebota, es decir, velas rojas, vemos que el volumen también rebota con fuerza. Así que te genera una buena caída, ¿no? Y aquí también vemos que el precio llega y cuando hace un falso rompimiento, recuerden, los falsos rompimientos son muy importantes, son muy buenas entradas y esta vela con esta mecha, es buenísima. Luego vamos a estar viendo un poco más sobre ello. Y ahora vemos aquí esta barra de volumen roja cuando el precio rebota en la zona de resistencia, en la línea de resistencia. Al ser el volumen alto, entonces tenemos una alta probabilidad de caída, como sucede, ¿no? En cambio, cuando los rebotes se dan con volúmenes pequeños, como en esta zona, vemos que no es muy significativa la forma en la cual respeta esa resistencia y no te genera tantos pips. No tienes tanta opción a tener grandes ganancias. Así que cuando quieras generar una entrada en tendencia, de líneas de tendencia, en soportes y resistencias, enfócate bastante también en observar el volumen. Es un indicador que te puede resultar importante cuando estés realizando tu operativa. Volumen en patrones chartistas. En este caso les voy a dar el ejemplo principal, un solo ejemplo, con el hombro, cabeza, hombro. Seguimos teniendo como ejemplo la plataforma TradingView y el índice futuro UK 100. Les he dibujado aquí el hombro, cabeza, hombro, y aquí el análisis es un tanto más interesante. Vemos que el precio aquí está en una clara tendencia alcista, cuando se forma el hombro, cabeza, hombro, que genera lo que es un cambio de tendencia. Y en medio de esta tendencia alcista, obviamente estamos viendo, aquí está señalado en los volúmenes, que el precio hasta el primer hombro genera un aumento en el volumen, ¿correcto? Luego, cuando genera la cabeza, hay una disminución del volumen, tal y cual está señalado aquí con esta flecha, tanto cuando forma la segunda cabeza como cuando forma el segundo hombro. Vemos una disminución hasta este punto y luego una pequeña alza en el volumen cuando se da la ruptura de la línea de cuello. Vemos una baja cuando genera estos rebotes en la línea de cuello, tal como está señalado aquí en la zona inferior, para luego empezar una caída con gran fuerza en el volumen, como lo vemos aquí. Recuerden, las operaciones cuando ustedes generan en hombros, cabeza, hombro, las pueden ir generando a partir del segundo hombro, como también las pueden esperar este retesteo en la línea de cuello, como lo genera aquí el precio, ¿no? Esta es la línea de cuello y vemos como el precio retestea ahí para luego empezar su caída con un mayor volumen de operaciones. Así es como ustedes pueden tener confirmaciones en patrones chartistas de lo que es el volumen.
Antes de pasar a revisar ejemplos como este en nuestra plataforma TradingView, les pido un breve instante, esperen un minuto, voy a tomar un vaso de agua porque se me está secando la garganta. Un momento. Ahora sí, disculpen la breve interrupción. Proseguimos entonces con lo que estábamos revisando. Regresando al tema de volumen, nuevamente. Es muy importante detallarles que lo revisen, sobre todo cuando vean lo que son estos patrones de soportes y resistencias, de tendencias, como lo venimos verificando, y también de patrones chartistas, porque les puede dar muy buenas entradas. Las grandes instituciones financieras, sean bancos internacionales, sean grandes fondos de inversión, AFPs, etcétera, generan este tipo de incrementos en el volumen, como vemos aquí. Son estas grandes instituciones quienes generan esos grandes incrementos en el volumen. Así que tengan siempre bastante ojo con este indicador, entre comillas, llamado volumen. Antes de pasar a ver los patrones de vela, vamos a revisar algunos ejemplos del volumen. Antes de ello, por ejemplo, aquí en TradingView, ustedes acceden aquí, donde están los indicadores y estrategias, dan clic y buscan el indicador volumen y aquí vemos que les sale este de aquí, el que dice simplemente volumen. Le damos clic y aparece entonces el volumen y conforme vamos nosotros moviendo el cursor, vemos que en esta zona de aquí, en la zona superior, nos va a aparecer el volumen. ¿Ok? Y así podemos tener una comparativa más exacta del volumen de operaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso de un hombro, cabeza, hombro, generado aquí. De esta manera tenemos trazado aquí nuestro hombro, cabeza, hombro, que es un indicador chartista, como lo recordarán. Y nuevamente vemos aquí cómo se genera el volumen. El volumen viene de una tendencia alcista y luego cuando llega pasa a la cabeza, empieza a decaer cuando pasa al segundo hombro. Y en esta zona de aquí, que les voy a señalar en un rectángulo, que es justo cuando el precio genera un pullback en la zona de cuello, vemos que el volumen en esta zona es bastante bajo, hasta que, hasta que tenemos aquí esta vela de mechas largas, esta vela verde de mechas largas, donde empieza a incrementar el volumen, y en la segunda vela roja que se genera aquí, rompiendo esta zona, en esa vela roja, tenemos que también tiene un volumen alto, así que ahí podemos nosotros abrir operación y podríamos haber cerrado, bueno, en esta zona de aquí. ¿Qué es lo que podemos observar aquí también nuevamente? Es como el precio respeta lo mencionado anteriormente en la teoría del hombro cabeza hombro, que es la distancia del cuello al precio máximo que se da en la cabeza, es la misma distancia entre el cuello hasta la zona de toma de ganancias. A partir de esa zona ustedes ya pueden tomar lo que son ganancias, porque veamos qué fue lo que sucedió con el precio más adelante. El precio, de hecho, en esta misma zona generó
una zona de soporte bastante fuerte, que vemos que incluso a través del tiempo la viene respetando bastante. Y seguimos prolongando y vamos a ver que es una zona de soporte, resistencia, o sea, no lo pueden trazar por zonas, sino también por líneas, bastante buena. Y ahora usaremos esta misma zona que acabamos de trazar para poder analizar el volumen de las operaciones y los rebotes que se dan en esta zona. Aquí tenemos otra, por segunda vez, que el precio toca la zona de volumen y vemos que lo toca con un volumen alto y rebota con la primera vela verde con el mismo volumen alto con el que cayó. Así que aquí mismo podríamos nosotros al cierre de esta vela verde, basándonos en el volumen, generar una operación en compra. Basándonos en el volumen de esta vela verde que tenemos aquí. Nuevamente vemos que el precio vuelve a tocar esta vela con una mecha bastante larga aquí. Y esas mechas largas son bastante buenas, luego vamos a comentar referente a ello. Y vemos que lo hace con un alto nivel de volumen. Así que aquí también podemos generar al cierre de esta vela una entrada en compra y vemos cuánto ha subido el precio, ¿no? Bastantes pips se pudieron haber ganado ahí, bastante dinero. Nuevamente tenemos otra llegada con alto volumen en esta zona de aquí. El precio llega fuertemente y rebota también con un volumen similar. Ojo, estas pequeñas zonas de aquí es volumen bajo, ¿ok? Esta zona que les estoy señalando con un rectángulo. Esto es un volumen bajo. Esto aquí también. Esto es un volumen alto. ¿Cuánto sería? A ver, según el indicador de volumen, en esta parte de aquí, 27, 19. Y vemos que aquí, en esta vela verde, que es el rebote, ¿cuánto de volumen genera? 475. Vemos que es una gran diferencia. Eso es un volumen alto. Así que ahí ustedes pueden abrir sus operaciones a partir de esta vela. Recuerden siempre el stop loss lo pueden usar de diferentes maneras. Si es que operan ustedes con stop loss, que es lo más recomendado para que tengan una estrategia, pueden poner unos 35, 40 pips más abajo y aquí vemos hasta dónde ha llegado el precio aquí o en esta ocasión aquí también. Y pondrían su stop loss aquí, ¿no? Abajo. Lo otro que podrían realizar, que no es tan recomendable para principiantes, no si es que ustedes disponen de bastante tiempo como para estar pegados a la computadora, pueden incluso no usar el stop loss, pero tienen que ahí que tener dos cosas importantes. Una, que no hayan eventos macroeconómicos, verificar que no hayan noticias macroeconómicas, porque ahí va a generarse un alto volumen de operaciones y bastante manipulaciones financieras que les pueden traer bastante perjuicio a ustedes. Así que tengan cuidado si es que no usan stop loss, no es muy recomendable para principiantes. Bueno, esos son los ejemplos que estamos dando con este nivel de soporte que tenemos aquí. Incluso si vemos esta zona de aquí, que es una zona de resistencia, también podemos ver aquí ejemplos del volumen. Vamos a acercarnos un poco más en el gráfico. Y lo tenemos aquí nuevamente. Cuando el precio toca esta zona, vemos que hay volumen bajo en esta zona de aquí. Y aquí, cuando genera ese falso rompimiento, empieza a generar un volumen más alto. Lo estamos viendo en la zona inferior, 81, 175, 140. Así que ahí tenemos una opción bastante interesante en venta y vemos que efectivamente
luego de esta vela que es bastante grande, envolvente, que luego vamos a observar en los patrones de vela por qué generaríamos una entrada ahí, vemos que esta llega hasta esta zona de aquí. Y ahí podemos también tomar ganancias. Otra llegada, por ejemplo, es esta de aquí, pero vemos que no hay volumen de operación, es bajo. Vemos que aquí el volumen, cuando genera la caída, es un volumen de 19. En cambio aquí, cuando llega, veamos qué es lo que sucede. El volumen ya es de 104 y el volumen en esta vela roja es de 303. Es mucho más alto. Así que ahí, al cierre de esta vela roja, que también vamos a ver en breves instantes en los patrones de vela, tenemos una fuerte entrada en venta. Y generamos entonces ahí nosotros nuestra operación en venta hasta la zona de soporte y miren qué gran cantidad de pips tenemos ahí. Esa es la manera en la cual ustedes pueden operar el volumen. Siempre úsenlo bastante en lo que son índices y si operan en divisas, usen también la plataforma cTrader. Ahora vamos a pasar a ver el siguiente tema que estamos revisando en estas clases de análisis técnico básico, que son los patrones de velas. Los patrones de vela sirven para identificar puntos de entrada tras un análisis previamente realizado y pueden indicar una continuación o un cambio de tendencia. Los patrones de vela entonces son muy importantes, como se los vuelvo a recalcar, sirven para identificar puntos de entrada tras un análisis previamente realizado. Pueden indicar una continuación o un cambio de tendencia y sobre todo son bastante importantes para cambios de tendencia, que es en lo que nos vamos a enfocar en este momento. Se los recalco mucho porque hay personas que dictan clases que no tienen un suficiente conocimiento del movimiento que se realiza en el precio, que te indican que con patrones de vela tú puedes generar un análisis y eso es incorrecto. Los patrones de vela, se los recalco, pueden darte puntos de entrada tras un análisis previamente realizado. Son muy importantes porque son la confirmación para las entradas. Así que, por favor, enfoquen sus sentidos completamente en ese momento en la clase, porque los patrones de vela, a mi parecer, son la manera correcta, la mejor manera en la cual nosotros podemos encontrar entradas en mercados financieros, en activos financieros. Así que empezamos ahí. Existen infinidad de patrones de vela distintos. Incluso hay un libro en el cual se habla exclusivamente de patrones de vela. Es un libro, de hecho, gratuito, si desean, los brindo. Aunque no considero que les podría servir de mucho. Hay más de 50 tipos de patrones de vela que existen. Algunos de los más conocidos son head wave. Esos tipos de patrones de vela son con velas con mechas largas y cuerpos cortos. Y también patrones de vela, como los Maraboso, que son patrones de vela con gran cuerpo y mecha corta. Existen infinidad, pero no vamos a detallarlos, no nos vamos a enfocar nosotros en estos patrones de vela tan clásicos. ¿Por qué? Porque las grandes instituciones financieras ya conocen que los traders comúnmente generan operaciones en este tipo de patrones de vela, basados en este tipo de patrones de vela, y suelen generarte a ti pérdidas, ¿no? Eso es lo que ellos buscan, como les indico, que los traders retail, que los traders novatos tengan pérdidas. Así que esta va a ser la manera correcta en la cual vamos nosotros a usar los patrones de vela. Los swings. Un swing es un patrón compuesto por tres velas. Existen los swing low y los swing high. Son un fuerte indicador de cambio de tendencia en el precio. Empezamos con el swing low. El swing low está compuesto por tres velas, donde la segunda vela tiene un precio máximo inferior a la primera. Y eso lo estamos viendo aquí.
el precio máximo de esta segunda vela es inferior al precio máximo de la primera. Y la tercera vela tiene un precio máximo superior a la primera vela. En eso se basa el swing low. Lo pueden usar para un cambio de tendencia. Estas dos velas pueden ser rojas y esta verde, o también lo podemos ver así, con una vela roja, una vela verde y otra vela verde. Y, ojo, en estas velas pueden estar formadas de la siguiente manera. Por ejemplo, esto puede ser una vela con la siguiente formación y que estas sean las mechas, al igual que aquí. Porque esto es un ejemplo que les estoy dando. Y aquí tenemos la siguiente apertura, por ejemplo, aquí. Y que la mecha es el precio máximo, ojo, no les estoy indicando precio de cierre, sino precio máximo, sea mayor. Igual en este caso de aquí. Y en el caso de los swing hikes, es todo lo contrario. Es un patrón de velas compuesto por tres velas donde la segunda vela tiene un precio mínimo superior a la primera. Recuerden que estamos en una tendencia alcista, por lo tanto los mínimos son superiores. La tercera vela rompe la tendencia, teniendo un precio mínimo inferior a la primera vela. Pueden tener dos velas verdes y una tercera roja, así como una vela verde y dos velas rojas. Puede ser esto de la siguiente manera, por ejemplo. Tenemos hasta ahí el cuerpo de la vela y podemos tener aquí, por ejemplo, un doji. Un doji se conoce a este tipo de velas con mechas largas y aquí una vela bastante grande que cierre por debajo perdón, que tenga un mínimo inferior a la otra. Este patrón de velas es muy, muy, muy importante. Siempre busquen patrones de tres velas. Incluso hay otra teoría que se llaman los patrones fractales. Es una teoría de patrones de vela que fue investigada por Bill Williams. A algunos les parecerá conocido ese nombre, ya que Bill Williams fue un psicólogo que estudió mercados financieros y generó un grupo de indicadores bastante conocido, bastante utilizado hasta la actualidad. Bill Williams agrandó un tanto lo que es el swing hike y Bill Williams, bueno, manejaba lo que es el patrón fractal, que está compuesto por cinco velas, un mínimo de cinco velas, con la vela del medio, en este caso al ser un fractal hike, por así decirlo, teniendo la vela central superior. Y en el caso de ser un fractal low, un fractal que sea al final de una tendencia bajista, tendríamos un par de velas aquí, otra aquí, con la vela central con un mínimo inferior. Ambos patrones, tanto el swing low como perdón, los swings como los fractales, son bastante importantes, son bastante utilizados. Quizá el fractal te da una señal de entrada un tanto más confirmada, más fuerte que lo que es un swing, pero según los últimos movimientos que he venido observando en los precios de los activos financieros, en lo que a mí concierne, en lo que yo he aprendido, según las investigaciones que yo, Rodrigo Cervera, vengo realizando desde hace más de 5 años, puedo ver que los swings dan entradas bastante claras. Incluso te dejan niveles de soportes y resistencias muy fuertes que luego van a ser respetados. Así que vamos aquí a verificar en el gráfico justo lo que les mencionaba. En este caso estamos viendo, recuerden, velas de 15 minutos. Y vamos a ver aquí, buscar este tipo de patrones de vela. Vamos a agrandar un poco más el gráfico para que lo puedan ver mejor, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, vamos a mover esto. A ver aquí.
Y podemos corroborar, en este caso enfocándonos en este nivel de resistencia, vamos a encontrar este swing de aquí. Se les estoy poniendo de un color distinto. Vamos a ponerlo de un color amarillo en este caso. Ok, listo. Aquí tenemos un swing. Vemos los precios y vemos esta última vela con una mecha más larga, lo cual nos genera nuestro patrón de tres velas. Recuerden, enfóquense bien en los mínimos. Vemos que los mínimos varían en una ínfima cantidad. Si nos acercamos más, podemos corroborar que el mínimo de esta vela es un tanto mayor que el mínimo de esta otra vela de aquí, y este tiene un mínimo más grande, así que esta es una fuerte señal de cambio de tendencia, como lo pudimos revisar. Y en base a este swing, podemos tener una entrada bastante fuerte. Entrada en venta en este caso. Tenemos aquí otro swing que es generado aquí también. Otro swing low, otro swing high, perdón. Que está generado en esas tres velas de aquí. Pero un momento. Esas tres velas de aquí. Tenemos un precio mínimo al cierre de esta vela ahí, perdón, al precio mínimo a la apertura de esta vela en 6.291.6, otro precio mínimo que obviamente es más alto, y el precio mínimo de esta, de, de la mecha de esta otra vela bajista es de 6.291.1, que podemos corroborar es más bajo que la otra. Por lo tanto, ahí tenemos otra fuerte entrada en venta, otro swing low, que incluso tenemos una confirmación aquí, no, perdón, disculpen, esta es la confirmación de entrada. Incluso cuando vean ustedes un patrón similar como este de aquí, se asemeja a un swing low, que es este. Esto lo pueden considerar. No es un swing low porque esta vela tiene un cierre mínimo un tanto mayor, pero cuando esto sigue después de un swing low, sí lo pueden considerar una confirmación de una entrada en venta. Seguimos buscando swings y aquí encontramos un swing, perdón, este es un swing high, lo que acabamos de ver, y acá encontramos un swing low generada en esta zona de aquí. Son estas tres velas que les estoy marcando. Y aquí es claro, nuevamente tenemos un precio máximo en 6.259, el siguiente máximo inferior de 6.256 y el siguiente en 6.264. Es claro, así que al cierre de esta vela generaríamos nosotros, después de este rebote en la zona de soporte, generaríamos una entrada en venta y veamos que el precio subió hasta superar los 6.300. Vemos que incluso ahora, lo que les mencionaba, los swings generan niveles de soporte y resistencia que luego van a ser repetidos a través del tiempo. Si aquí en este nivel, que es este rectángulo, esta resistencia color lila, vemos que el precio ha generado un swing, es muy probable que esta resistencia sea una resistencia bastante fuerte. Y vemos que después el precio te hizo otro swing aquí. Lo mismo sucede
en esta zona inferior. Vamos a trazarlo en este caso como un rayo. Hasta este nivel el precio generó un swing y nuevamente te genera otro swing aquí. Se vuelven de esa manera niveles de soporte o resistencia que van a ser respetados. Y vemos que el precio después de este segundo swing incluso subió mucho, mucho, mucho más. Los swings, por lo tanto, son patrones de vela bastante, bastante fuertes, patrones de confirmación de cambio de tendencia bastante, bastante fuertes y bastante recomendados. Tienen que verlo siempre, como les indico, no basen una entrada simplemente en la aparición de un swing, sino también en el uso de otros indicadores, perdón, o con otros indicadores, sino otro análisis que hayan venido realizando. Pueden usarlo con el análisis de soportes y resistencias como confirmación de las entradas. Aquí tenemos también otro swing low que nos generó una potente entrada. Y lo tenemos aquí. Ah, perdón, disculpen, no lo llegué a observar bien. Este no es un swing low, disculpen. Por ejemplo, en esta zona de aquí. Aquí tenemos un swing low. Ahora sí. Tenemos que el precio está generando un nivel en el trazado con esa línea roja de resistencia que en diversas ocasiones está respetando. Y vemos que aquí te genera un swing. Nos vamos a acercar para verlo con mayor claridad. Y aquí tenemos un swing del precio. Mínimo, mínimo y otro mínimo más bajo. Y en el siguiente, como les indico, cuando aparece un swing, en ese lugar es mucho más probable que pueda aparecer otro que vemos aquí. Otra entrada en venta bastante fuerte. Entrábamos en venta al cierre de esta vela porque ya teníamos el swing rebotando en una resistencia hasta el nivel de soporte. Otro activo en el cual, por ejemplo, hace poco generé una entrada en nuestro canal de análisis profesional en Telegram fue en el oro. Revisemos brevemente los movimientos en el precio del oro. Como les he indicado, yo suelo operar bastante en 15 minutos. Me gusta mucho esa temporalidad, me parece bastante buena para realizar operaciones. Y lo tenemos aquí. Mi entrada en este caso fue producto de este swing. Está bastante claro el swing ahí. Se los acerco un poco más para que lo puedan observar. Teníamos en este caso ese tipo de zona marcada. Este es un tipo de análisis que van a ver en la siguiente clase. En sí, este análisis para poder trazar esta zona la base en el uso de Fibonacci, que justo en la siguiente clase vamos a estar viendo ello. Y tenemos aquí la confirmación de la entrada con el swing low. Se genera el swing y aquí generamos una entrada en venta hasta el nivel de resistencia que teníamos ahí. Y como les indico, cuando se genera un swing, que es lo que sucede con el precio, es muy probable que esta zona sea una buena zona de soporte-resistencia. Les recomiendo que cuando se forme un swing, en la última vela
A ver, para que lo entiendan, se los voy a poner de otro color, vamos a eliminar esto. En esta última vela de la tendencia previa, que aquí sería bajista, que es esta vela roja, puedes trazar una zona que se conoce como zona de order blocks. Apunten esa terminología que es muy, muy importante. Y vemos que esa zona fue respetada nuevamente. Luego de un swing se genera una zona, en este caso un order block, una zona de soporte bastante, bastante fuertes. Ahí se generan bloques de órdenes bastante, bastante fuertes en los activos financieros y vemos qué es lo que sucede. Pues el precio genera un gran rebote en esa zona. Y miren hasta dónde ha llegado. Miren cuántos pips pudieron ustedes haber cazado. Lo normal que yo les indiqué, en este caso en el canal de análisis profesional en Telegram, es que siempre tomen ganancias de una manera, si es que son conservadores, hasta este nivel de aquí. Ahí ya podían tomar ganancias. Pero vemos que el precio incluso siguió subiendo mucho, mucho más. Esta es la manera en la cual ustedes pueden generar sus operaciones en mercados financieros basándose en patrones de vela que realmente sirven. Recuerden, cuando vean que el precio les está generando un swing, sea swing low o swing high, como este que les estoy dibujando aquí, consideren la zona en la cual se generó este tipo de patrones de velas desde aquí, desde la última vela antes del cambio de tendencia, como una zona en la cual el precio puede rebotar a futuro. Y una zona de order blocks, así se conoce, este tipo de zona. Recuerden este término porque es muy importante y lo vamos a usar a menudo a futuro. En la siguiente clase entonces estaremos viendo lo que son los soportes y resistencias implícitos basados en Fibonacci, que es el indicador, la herramienta más importante en el trading. Recuerden, ella es la herramienta más importante. Y también basándonos en los pivots, los niveles de precio pivotes, que también suelen usarse como soportes y resistencias implícitos. Sin más que decirles, terminamos con esto la tercera clase de nuestro programa de educación en análisis y operativa en mercados financieros. Se despide ante ustedes el analista financiero principal de la Cámara de Inversionistas del Perú, Rodrigo Cervera, y nos estaremos viendo luego. Por favor, un detalle, este día sábado, olvidaba mencionarles ello, vamos a tener una masterclass este sábado 25. El horario va a ser a las 9 de la noche que vamos a tener esta masterclass. Va a estar enfocada en, como les había indicado, los niveles de soportes y resistencias que se trazan en las sesiones, tanto en la sesión de Asia como en la sesión de Londres, como en la sesión de Nueva York, y los movimientos que suele realizar el precio en estas sesiones. Así que ya teniendo ciertos conceptos básicos, como lo es los niveles de soportes y resistencias, ya sabiendo más de los swings, podemos hablar solo un poco de estructura de mercado, porque eso ya son temas que lo vemos en nuestros niveles intermedios y avanzados. Recuerden, la estructura es lo fundamental para que ustedes puedan obtener ganancias en mercados financieros. Así que vamos a ver, vamos a tener esta masterclass el día de mañana a las 9 de la noche, horario de Perú, y nos estaremos comunicando entonces, les haré llegar el link para esa masterclass online. Ha sido un gusto poderles dictar esta clase. Que tengan un excelente trading, no olviden practicar.